Entonces el taller tiene unos errores. Un error, por un lado, es que aquí no es S. Esto es lo que pasa, es que este punto estaba adaptado para algo, para un problema de física. Entonces yo estaba midiendo esto en segundos. Entonces no, aquí no es S, sino que es Q. Acá es Q. ¿Y en dónde más encontramos un error? No Creo más, que ¿cierto? no Solo. era en el intervalo de 1, A, que digamos el 1 era A y pues A no venía siendo A, sino tenía B. Ah, sí, pero pues eso, o sea, es que cuando yo digo 1, A me refiero a la que estoy poniendo aquí que cambio. O bueno, podemos cambiarlo también. Podemos ponerle si quieren 1, B. Yo esos talleres los hago en LaTeX. ¿Ustedes conocen LaTeX? Sí. Creo que ese es el taller de ustedes. Sí. No, este fue el que adapté. El taller de ustedes está en otra cuenta. Longout. ¿Sí les han hablado de LaTeX? ¿Cómo les puse el taller de ustedes? El de ustedes es de diferencial. Creo que ya lo encontré. Creo que es este. Este es. Entonces, aquí no es segundos, sino que es el número de qué. Es el número de unidades, ¿sí? Entonces aquí no va segundos, aquí tampoco va segundos, tampoco va segundos y acá tampoco va segundos. Es número de unidades. Y está generando errores este 1, A. Entonces coloquémosle 1, B y cambiemos esta A por un B entonces para que no se confunda. Aunque son dos cosas diferentes. También el 0,001, el último es 0,001, Ay, con 3 gracias, ceros. gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy amable. Gracias por recordarme. Sí, 0,00 agregándole otro cero acá. ¿Qué otra cosa encontramos?
El tercer punto dice, ¿cuál es el significado de P' de T? ¿Cuáles son sus unidades? Elabora una tabla de valores estimados para P' de T, siendo T el número de días transcurridos desde agosto del coronavirus, y yo quería agregarle acá otro punto. Aquí. Quiero agregarle otro. Está bien el taller, así como está completo, no necesitamos más. Sí, tengo otro aquí que nos podemos inventar. Agreguémosle este. Elabore una gráfica ¿sí? Elabore una gráfica o no. Pero eso fue lo que su merced Estamos explicó en el en las anterior, ¿cierto? sí. Ah, No, entonces así, halle la tasa de cambio promedio, ¿sí? ay, profe. ¿Sí? Halle la tasa de cambio promedio. O sea que la gráfica no, profe. No, la gráfica ya no. O si la gráfica. A ver, si les pido la gráfica, ¿qué tendrían que hacer? Mejor la gráfica y no la tasa. No, ya. Halle la tasa. Halle la tasa de cambio, ¿sí? No, halle. Es que esta pregunta me parece importante. Halle la velocidad de contagio halle la velocidad de contagio para el día. Halle la velocidad de contagio. Halle la velocidad de contagio entre el 20, entre el 20 de marzo. Halle la tasa. Halle la tasa de contagio entre el 2 de qué? Entre el 20. Ay, madre, dañé la programación acá. ¿No conocen LaTeX? No. LaTeX es lo mejor, mejor que Word. Él se preocupó por la forma, yo me preocupo por el contenido. Hay la tasa de contagio entre el 20 de marzo y el 21 de marzo. De personas por día. Esta es la pregunta, ya. Entre el 20 de marzo y el 21 de marzo, a ver, ¿cómo responden esa pregunta? Démosle compilar. Y ya, quedó nuestra pregunta. Qué chéveres. Y aquí, miren, y aquí yo le doy descargar. Y me entrega ya el PDF. Miren, un taller en látex se reconoce por un taller en Word a leguas. Miren la calidad de esto.
Y ahora vamos acá. Y este taller que está acá, es que quería hacerlo al frente de ustedes para que se dieran cuenta. Vamos aquí a activar la edición. Borrar. Entonces ya tienen un nuevo taller. Listo, muchachos. Y esto ya no lo necesito. Se guarda automáticamente. Ya, ahí está. ¿Cómo hacen este? Haya la tasa de contagio de personas por día entre el 20 de marzo y el 21 de marzo. ¿Qué estoy pidiendo en pocas palabras? Que hayan entre el 21 de marzo y el 20 de marzo. La tasa de ¿La cambio. tasa de cambio está bien, Leo? Estoy preguntando por la tasa de cambio que promedio, ¿no? Listo. Ya, muchachos, ya les quedó el taller bien. Con con las cosas que vimos. Ahora sí, sigamos entonces en el tema que íbamos, ¿no? Para poder hacer un... ¿Cómo les fue con los ejercicios de límites? ¿Alguna duda? Esa imagen que les puse. ¿Alguna duda o todo bien? Una preguntita, ¿eso de límite se entrega también con el taller? Sí, no. El taller de derivadas y esto es uno. Eso de límites es otro taller que lo suben ahí. Sí, no, pero me refiero, o sea, al mismo día. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que tienes que tener es ir haciendo tu carpeta, Camila. Ah, Que sí. no te puedes dejar acumular a lo último, porque después eso es un lío, Sí, señor. adelantarse. Sí, o sea, el que ya hizo el taller, o sea, de este fin de semana debieron haber hecho adelantado el taller de límites. O sea, si ustedes esperan a que yo les diga, bueno, entonces para mañana todos los talleres, imagínense cuando diga, bueno, mañana vamos a calificar la carpeta y empezar ese día a voltear haciendo todos los talleres de un día para otro. Bueno, lo que les puse fueron unos ejercicios de límites, pero gráficamente, ¿no? Hoy vamos a ver los límites, pero de una manera analítica, muchachos. O sea, hemos analizado los límites de una manera gráfica. Creo que hicimos algunos ejercicios de esos, lo hicimos con el cálculo de Stewart, ¿no? Cálculo de Stewart. Hicimos con el cálculo de Stewart séptima edición. Un análisis de los límites, pero desde la gráfica. Todo lo hicimos de una manera gráfica. Ay, Dios mío, empezaron otra vez. 87. Esto, hicimos los límites de una manera gráfica, vimos las propiedades de los límites y les dejé este pequeño taller, ¿no? Eh, ¿Quieren que revisemos el 2? Sí, profe, por favor. Miren, vamos a hacer así rapidito el ejercicio 2, que de pronto algunos tendrán dudas. Entonces,
Ese es el ejercicio 2. ¿Cómo hicieron el A? A ver. ¿Cómo hicieron el A? Este es el eje Y. Este es el eje X. Este es el eje Y. Este es el eje X. ¿Sí? Entonces, el A, a ver, ¿cuánto les dio el A? ¿Cuánto les dio el límite cuando X tiende ¿qué? A 2 de f de X más g de X. Aplicando las propiedades, ¿eso qué es? ¿Cómo se resuelve esto, entonces? Ah, ¿cuánto les dio, muchachos? Límite de x cuando tiende a 2 f de x más límite de x cuando tiende a 2 Perfecto. g de x. Muy bien. Aplicando las propiedades del límite cuando tiende a 2 de f más el límite cuando x tiende a 2 de g. Es el límite de s y el límite de s. ¿Y el de f cuánto da cuando tiende a 2? 2. El de f. F es esta, ¿no? F de x es esta función y g de x es esta. Entonces el límite cuando x tiende a 2, ¿eso nos da cuánto? ¿Cuánto nos da? No existe. ¿Cómo así que no existe? No, Porque toda mi están los dos casa. puntos. 1, ¿no? No, 1 es la imagen. 1 es si me pidieran f de 1. ¿Sí? Una cosa es f de 1, otra cosa es el límite. El límite es mirar por derecha y por izquierda a dónde me estoy acercando. Miren, por derecha y por izquierda. Por derecha las imágenes a dónde se están acercando. 2. A 2. O sea que esto va a dar 2. El de f da 2. ¿Y cuánto da el límite cuando x tiende a 2? Sí, estoy aplicando las propiedades. Es que no quería escribir tanto, pero me va a tocar. Esto se puede reescribir como el límite cuando x tiende a 2 de f de x más el límite cuando x tiende a 2 de g de x. El primero mirando la gráfica, ¿cuánto nos da? 2. O sea, este límite nos da 2 más, y el otro límite, este, ¿cuánto nos da? El límite cuando x tiende a 2 de g. 0. 0, muy bien. ¿Y cuánto es 2 más 0? 2, o sea, este límite da es 2. Bien. Y así casi que todos hay que hacerlos así. El B, miren. El B. Ah, no, el B no. Interesante aquí el E. Miren el E. Dice límite cuando x tiende ¿qué? A 2 de x a la 3 por f de x. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Usando las propiedades de los límites, pues es el límite cuando ¿qué? Cuando x tiende a 2 de x a la 3 por el límite cuando x tiende a f de x. ¿Cuánto da el primero? ¿Cuánto da este límite cuando x tiende a 2 de x a la 3? Nosotros vimos una propiedad que simplemente era reemplazar, o sea que esto es 2 a la 3. Y el otro, el límite cuando x tiende a 2 de f de x, ¿cuánto da?
cuando tiende a 2. Dos. ¿Cuánto? 2, muy bien, ya lo vimos, que por derecha y por izquierda da 2. O sea que aquí nos queda 2 a la 3 por 2. O sea que esto es igual a 2 a la 4. O sea que esto es igual a 16. ¿Sí o no? ¿Otro? A ver, otro interesante, aquí está el f. Voy a terminar haciendo la tarea yo. Límite cuando x tiende a 1 de la raíz de ¿qué? De 3 más f de x. Entonces, ¿esto cómo lo escribo? Por las propiedades, el límite entra acá adentro, ¿no? Adentro de la raíz queda el límite cuando x tiende a 1 de 3 más f de x queda acá. ¿Sí o no? O sea, hay que calcular el límite de esta cosa que está acá adentro. Pero calcular el límite de lo que está adentro, ¿qué ocurre? A su vez toca aplicar otra propiedad, que es la propiedad de la ¿qué? De la suma, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Esto nos va a quedar que esto es igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a 1 de 3 más el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Y cuánto da eso? Límite cuando x tiende a 1 de 3, ¿cuánto da? ¿Cuánto da este límite, muchachos? Este, límite cuando x tiende a 1 de 3. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a un número de una constante? Esto creo que ya lo vimos, ¿no? La constante, ¿no? Más. ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a 1 de f de x según la gráfica? El límite cuando x tiende a 1 de f de x. 1. 1. Entonces esto es la raíz de 3 más 1. Esto me queda entonces la raíz de 4. Y la raíz de 4 pues da 2. Bien. Bueno, ahí les ayudé con unos. Listo. Y eso es como un repaso de lo que vimos antes, ¿no? Lo que hemos visto antes de límites de una manera gráfica. Pero hoy vamos a ver los límites de una manera analítica. ¿Sí? Límites analíticamente. Analíticamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos para resolver? Supongamos que a mí me ponen esto. Me dicen, calcule el límite cuando x tiende a... Yo siento que esto está como muy delgadito, ¿no? ¿Ustedes no lo sienten delgadito? Sí. Ya qué pena, lo tenía mal. ¿Y este cómo está? Listo. ¿Qué pasa si a mí me llegan a poner esto? Miren, límite cuando x tiende a de una función. ¿Cómo resolvemos este límite? Entonces, para eso hay unos pasos. Entonces voy a colocarlo acá. Pasos para calcular un límite de la forma. Profe, si se escucha muy Esperen un segundo que este ruido no se le...
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Qué pena, muchachos, es que preciso se les dio. Están haciendo unos arreglos acá donde vivo. ¿Ustedes escuchaban el sonido? Sí. Sí, profe. Y no escuchaban bien la clase, ¿cierto? Se escuchaba muy poco la voz, se escuchaba más lo que estaban haciendo allá atrás. Ah, bueno. Bueno, estoy aquí en un cuarto alejado, espero que no se escuche por acá. Bueno, entonces aquí vamos a mirar los límites. Vamos a calcular pasos para calcular un límite de la siguiente forma, ¿no? De esta forma. Ojo ahí, es de esta forma. Esto lo voy a pegar más bien aquí abajito. Y todo esto nos lo vamos a llevar para arriba. O sea, aquí. Entonces, ¿cuáles son los pasos para calcular un límite de esta forma? Entonces, el primer paso que uno debe hacer, el primero es aplicar las propiedades. Ya les explico esto. Aplicar las propiedades. Cuando uno aplica las propiedades, le pueden dar tres casos. Tres posibles casos pueden ocurrir aquí. Que le dé un número, que le dé un número L, que nos dé 0 sobre 0, o que nos dé, esperen, lo ponemos con otro color, que me dé un número L, que me dé 0 sobre 0, que me dé 0 sobre 0, o que me dé un número sobre 0. Esas son las tres posibilidades que pueden existir, ¿sí? Entonces, si a ustedes les llega a dar esto, si les llega a dar este caso, pues ya terminó, ya encontró el límite, ese es el límite. ¿Sí? O sea, el límite, ahí decimos que el límite existe. O sea, acá, el límite existe. ¿Sí? O bueno, dejémoslo ahí. Aquí ya terminó. Si le da este caso, pues ya terminó. En este caso también incluyo el hecho de que le dé un número sobre 0 sobre un número, ¿no? Si le da 0 sobre 3, pues es 0. O sea que también está en este caso. ¿Vale? Entonces, si le da este L, pues ya terminó. Si le llega a dar 0 sobre 0, entonces nos tenemos que ir a un segundo paso. Si le llega a dar 0 sobre 0, pues nos tenemos que ir a un segundo paso. A un segundo paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de cambiarle la forma al límite. ¿Sí? Entonces acá tenemos que aplicar lo que a ustedes más les gusta, álgebra. ¿Sí? Tenemos que hacer álgebra. Casi siempre hay que factorizar. Casi siempre tenemos que factorizar y racionalizar. Factorizar y racionalizar para calcular el límite. ¿Sí? Eso se llama quitar la indeterminación. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Tercer paso. Después de aplicar álgebra, tienen que pasar por un paso muy importante que se llama simplificar. Simplificar, ¿sí? Y el cuarto paso es aplicar nuevamente las propiedades. Aplicar las propiedades, ¿sí? Bien, y si les llega a dar este caso, si les llega a dar este caso de un número sobre 0, aquí vamos a decir que el límite simplemente no existe. Para estos dos primeros casos el límite sí existe. Miren, para estos dos primeros casos el límite sí
existe. ¿Sí? Pero para esto no. Entonces, a este lo vamos a llamar el caso, a este lo vamos a llamar el caso 1, cuando les dé un número L. ¿Sí? A este lo vamos a llamar el caso 2. Lo vamos a llamar acá arriba. Entonces, este es el caso 1. Este va a ser el caso 2, y a este lo vamos a llamar el caso 3. Y de cada uno voy a hacer un ejemplo. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, hagamos un ejemplo del caso 1. Entonces, vamos para acá. Vamos a colocar aquí caso 1. Voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo puede ser esto, ¿no? Yo les digo, calcule el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre 3x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué hacemos aquí, muchachos? Tenemos que aplicar las propiedades, ¿no? ¿Se acuerdan de las propiedades? ¿Esto qué sería? Calcular el límite del numerador y el límite de quién? Del denominador, ¿no? Pero el límite del numerador, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el límite del numerador? 0. El límite del numerador, yo estoy grabando, muchachos. ¿Ven arriba si está grabando o no? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces el límite del numerador pues va a dar 2 menos 2, ¿cierto? ¿Sobre qué? Y el límite del denominador es el límite de 3x al cuadrado, que ya sabemos que eso es apartar el 3 y reemplazar la x por 2. 3 por 2 al cuadrado más 1, ¿no? Entonces el límite del numerador nos está dando 0 y el límite del denominador nos está dando ¿cuánto? 13. 13. 13. ¿Y cuánto es 0 sobre 13? ¿Cuánto es 0 sobre 13? 0. 0. O sea que ese límite nos está dando 0. Y uno puede verificar si eso está bien con un programa que se llama Grafmática. Ahorita les digo por qué me gusta usar Grafmática y porque aquí no uso PPB. Creo que ya les dije en la clase pasada, ¿no? Entonces, miren, aquí a diferencia de Herrera se pone esa arriba la función, miren, y igual. Y voy a poner la función x menos 2, toda esta cosa sobre 3 por x elevado al cuadrado más 1. Entonces, miren lo que me quedó. ¿Dónde está? Queríamos calcular el límite cuando tendría que a 2. Miren el límite cuando tiende a 2. Ay, no. Miren el límite cuando tiende a 2. ¿Qué logran apreciar ahí? Eso se puede correr. Por eso es que no me gusta ese programa. Miren acá. ¿Sí ven el límite cuando tiende a 2? ¿Sí ven la gráfica? Este programa tiene unas imágenes más feas, pero bueno, no lo podemos ver. Entonces, se las voy a dejar por aquí. Entonces, noten que cuando uno toma valores muy cercanos a quién, a 2, ¿a dónde nos estamos acercando? No, se los voy a dejar aquí abajo, donde se los dejo. Se los voy a dejar por aquí. ¿Sí? Entonces, noten que cuando ustedes toman valores muy cercanos a 2, no sé si lo alcancen a ver, miren el 2 acá. La gráfica, miren lo que hace. La voy a pintar un poquito mejor. La gráfica, esta gráfica está bonita para graficar con derivadas y todo. Miren lo que hace. Hace una curvita así.
Sí, corta en dos y sí. ¿Sí? Ah, mejor dejemos la gráfica, queda muy bonita así. Listo. Entonces ese es el caso que, ese es el caso, ese es el caso 1. Ahora vámonos para el caso 2, que me parece interesante. Les voy a poner este límite cuando x tiende a 1 y inventémonos aquí algo. X, ¿qué invento? X menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Entonces, a ver, apliquemos las propiedades, que es lo primero, ¿no? Miren que yo digo aquí, primer paso, aplique las propiedades. Apliquemos las propiedades, a ver, ¿cuánto les da cuando apliquemos las propiedades? Arriba, ¿cuánto nos da? El límite del numerador y el límite del denominador. Cuando calculamos el límite del numerador, ¿cuánto nos da? 0. 0, ¿por qué? Porque el límite del numerador es el límite de la x cuando tiende a 1, que es 1, menos el límite de la constante, que también es 1, menos 1, sobre el límite de x al cuadrado cuando tiende a 1, que es 1 elevado al cuadrado, menos el límite de menos 1, que es menos 1. Entonces arriba me está dando ¿cuánto? Arriba me está dando 0 y abajo me está dando ¿cuánto? 0, 0 sobre 0. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Por qué las propiedades no nos sirven, muchachos? Creo que yo lo dije en la clase pasada. ¿Por qué las propiedades no nos sirven acá? ¿Qué es lo que dice la propiedad del cociente? La propiedad del cociente dice que usted le puede calcular el límite del numerador y denominador, profe, pero el denominador no puede ser 0. pero el denominador no puede ser 0. Muy bien, Camila está en la jugada. Eso es. Entonces, esto en general, esto se llama una indeterminación. En matemáticas hay muchas cosas que son indeterminadas. Por ejemplo, miren, 0 sobre 0 es una indeterminación. 0 a la 0 es una indeterminación. ¿Qué otras cosas son indeterminaciones? Infinito menos infinito. Bueno, infinito sobre infinito. Todo esto son indeterminaciones. Todo esto está en lo que se llaman indeterminaciones. Y hay más. Si quieren averiguarlas. O no, vamos a esta, miren. Les voy a mostrar todas las indeterminaciones, se las voy a poner acá. Indeterminaciones. ¿Sí? Cosas que no sabemos. Acá están todas, miren. Copiar imagen, se las voy a dejar acá. Ahí está, miren. Todas estas son indeterminaciones en matemáticas. Cosas que no podemos saber qué es. Ahí se las dejo. Entonces nosotros estamos en esta. En 0 sobre 0. Es una indeterminación. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo uno resuelve ese límite? Pues miren lo que les dije. Yo les dije a ustedes que si les daba 0 sobre 0, nos íbamos a un segundo paso, que es aplicar álgebra, factorizar y racionalizar, y luego simplificar y luego nuevamente aplicamos las propiedades. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Ven alguna factorización por ahí que se puede hacer? ¿O una racionalización? ¿Ven alguna factorización, muchachos? La de abajo. Y en la parte de abajo. ¿De abajo? El Abajo son los denominador. que están, para mí aquí abajo son los que están allá trabajando, arreglando, yo no sé qué. Esos son los de abajo. ¿Factorizamos el qué?
el denominador, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Es diferencia de cuadrados, ¿no? X menos 1 por X, ¿qué? X menos 1 por X más 1, ¿cierto? Factorizamos. Y ahora miren el otro paso que digo acá. Acá le digo, miren, tiene que ahora simplificar. ¿Sí? Miren que mientras estoy haciendo todo esto, sigue persiguiéndome la palabra límite. Ya les explico por qué. Entonces, el límite cuando X tiende a 1. Y miren, este se simplifica con este. Entonces, ¿qué nos queda? 1 sobre X menos 1. Y aquí volvemos a aplicar las propiedades. ¿Cuánto nos da cuando apliquemos las propiedades? Profe, disculpa, qué pena. ¿Por qué se simplificó el x menos 1 con el x más 1? Te escucho muy pasito. Profe, ella está diciendo que porque se simplificó el menos 1 con el x más 1, ¿no sería con el x menos 1 de que está en el Sí, tienes denominador? razón. Sí, la embarré. Acá lo que se simplifica es este. Qué pena, disculpen. Este con este, sí, señor. Gracias. Entonces nos quedaría 1 sobre qué. 1 sobre qué. Sobre X qué. 1 sobre X más 1, sí. Y ahora si aplicamos aquí nuevamente las propiedades, ¿cuánto nos da? El límite del numerador de una constante es 1. 1, ¿no? El límite Daría del denominador, ¿cuánto me da? 2. Sí, Es obvio. el límite de X más el límite de 1, o sea que sería el límite de la X cuando tiende a 1 es 1, y el límite de la constante 1 es 1. Entonces queda 1 sobre 2, y nos dio un medio. Y ya, encontramos el límite, ¿sí ven? Lo encontramos, existe. Entonces ahora les voy a hacer una pregunta, miren. El que me responda esta pregunta, le damos 3 puntos. Miren esto. Podríamos decir que esta gráfica, que la gráfica de esta función, es igual a la gráfica de esta función. Porque yo calculé el límite en esta gráfica. Y vamos a ver que es lo mismo que calcular el límite en esta gráfica. O sea que podemos decir que las gráficas son la misma. ¿Sí me entienden la pregunta que quiero hacer? La gráfica de esta función será la misma gráfica de esta función, porque calcular el límite en esta es lo mismo que calcularla en esta. ¿Qué opinan? ¿Cómo me responden esa pregunta? ¿O qué conjeturan ustedes? ¿Qué intuyen ustedes? ¿Qué creen? Que sí, Gabriela acá dice que sí, que es la misma gráfica. ¿Sí será la misma gráfica? Bueno, miren esto. Les voy a explicar este procedimiento, todo lo que pasó aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que pasó fue lo siguiente, muchachos. Otra vez vuelvo a gramática, porque aquí no me sirve GeoGebra. Entonces voy a volver a... No, yo aquí le puedo poner un archivo nuevo. No, este programa es una... Este programa no sirve de nada. Entonces sería y igual a qué? A x menos 1 sobre, miren, presten mucha atención, sobre x elevado al cuadrado menos 1. Miren, miren la gráfica. ¿Qué ven que pasó en 1, muchachos? ¿Qué pasó en 1? Queda vacío.
Por eso es que me gusta este programa, el resto no lo usaría. Esto es lo único que les falta implementar a los creadores de GeoGebra. Donde lo hagan, Nacho GeoGebra se vuelve el mejor programa de todos para dictar clases, para mí. Para mí, yo no sé si los profes dicten haciendo clases. Entonces, miren, esta es la gráfica de... Miren, esta es la gráfica de la primera. O sea, ahí les hice la gráfica de f de x igual a x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, muchachos, cuando uno calcula el límite cuando tiende a 1? Miren ahí qué está pasando en la gráfica. ¿Sí ven la imagen? ¿No le ven algo de raro a esta imagen? Ahí, para que lo vean mejor. ¿No le ven nada de raro en 1? ¿Qué pasa en 1, muchachos? ¿Qué tiene Pues miedo? queda vacío. Porque no se puede, o sea, el 1 no se encuentra, porque quedaría O sea, solo. si yo te preguntara de esta función, ¿qué es f de 1? ¿Tú qué me respondes? Que no existe. No existe, muy bien. Entonces, lo que está pasando aquí es que f de 1 no existe. La gráfica tiene un huequito. Este huequito no me lo pone GeoGebra, por eso es que no me gusta GeoGebra. Pero ahora miremos la gráfica de la otra. Miremos ahora la gráfica de f de x cuando yo factoricé y simplifiqué. O sea, la gráfica de 1 sobre x más 1. Entonces, miremos la gráfica de 1 sobre x más 1. De 1 sobre x más 1. ¿Ustedes sí vieron dominio con Herman y con Víctor? Miren, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la gráfica de 1 sobre x más 1? Miren, voy a hacerlo otra vez. Y igual a 1 sobre x más 1. Quedó de un color que no me gusta. Este programa no me gusta para nada. ¿Será que no le puede cambiar el color? Ah, sí. Miren ya. Miren la gráfica ahora de 1 sobre x más 1. ¿Qué le ven de diferente a la anterior? ¿Qué le ven de diferente esta respecto a la anterior? ¿O es la misma gráfica? Es diferente, pues, porque en esta sí existe el 1. Muy bien. O sea, estas gráficas no son la misma, muchachos. Estas gráficas no son la misma. Porque mientras que esta, el dominio de esta es todos los reales, excepto que el 1 y el menos 1. En esta, el dominio, ¿sí? Son todos los reales, excepto ¿quién? Excepto solamente el menos 1. ¿Sí? Entonces las dos gráficas no son la misma. Ahí respondimos la pregunta de... Muy bien. Y la otra cosa que estamos viendo acá es que, miren, a esta ya, cuando uno calcula el límite de esta, al reemplazar, uno se da cuenta que esto sí nos da ¿qué? Aquí sí nos da un medio. Y noten que aquí lo que faltaba era completar aquí para darnos cuenta que el límite por derecha y por izquierda acá también da ¿qué? Un medio. O sea, la diferencia que hay entre las dos gráficas es que esta tiene un hueco, pero esta, el hueco lo rellena.
Entonces uno reemplaza el 1 y ya puede saber cuál es el límite de esta. ¿Sí? Una se llama la función extensión de la otra. Entonces, eso es lo que uno tiene. Ustedes tienen esta. Ustedes factorizaron, simplificaron, pero la palabra límite, o sea, calcular el límite en esta, es que calcular el límite en esta, y calcular el límite en esta, y no calcular el límite en esta. Pero entonces la palabra límite los tiene que perseguir. No quiero ver cosas como estas. Hay veces que se les olvida poner esto. Pone este límite, luego pone esto. Luego dice que esto es igual a esto. Y luego dice esto, o sea, solo pone límite al comienzo. Si pone límite al comienzo ya le quedó mal, porque no está diciendo, no está entendiendo que lo que está haciendo es que le está cambiando a la función, le está cambiando la forma. ¿Vale? Entonces ese es el caso 2. No sé si se lo expliqué bien, si ya lo entendieron. Bueno, ahora vamos para el caso 3. Para que vean por qué en el caso 3 decimos que el límite no existe. Entonces, caso 3. Límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1. ¿Cuánto me da cuando aplico las propiedades? A ver. ¿Cuánto les da? ¿Están ahí, muchachos? Profe, haría una indeterminación. ¿Aló, alguien me escucha? Aló, profe. Se me fue la Profe. señal. Profe, ¿me escucha? Como que no me escucha. 1 sobre x menos 1. ¿Cuánto les da ese límite? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, la escuchamos. ¿Aló, aló? ¿En qué dice sonido? O sea, yo no los escucho a ustedes. Aló, aló. Probando, probando. ¿Me escuchan? Aló, profe. Profe. Ya les escucho. Ah, Gracias. bueno, profe. Listo. Bien. Entonces, ¿cuánto les dio este límite? Da una indeterminación. 1 sobre 0. No, ¿cuál es? 1 sobre 0 es una indeterminación, Camila. Profe, ¿no se Mira, supone que si el denominador es 0? mira. No infinito. Yo aquí puse todas las indeterminaciones. Acá no está 1 sobre 0.
Ah, jue madre. Estas son como tal Estoy los que se confundida. llaman las indeterminaciones. No, simplemente nos dio 1 sobre 0. O sea, no podemos aplicar la propiedad que teníamos. O sea, aquí nos daría, esto nos daría 1 y el límite del denominador nos daría, esto nos da 1 menos 1 y esto nos da 1 sobre 0. Y esto lo único que me quiere decir esto, lo único que me quiere decir esto es que no puedo aplicar esa propiedad. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué estará pasando? Pues miren lo que ocurre acá. Acá me voy a ir directamente a hacer la gráfica para que se den cuenta lo que está pasando. Y la voy a hacer en GeoGebra. Miren, voy a hacer la gráfica de y igual a 1 sobre x menos 1. Miren la gráfica. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes qué dirían cuando les pregunten, si yo les doy esta gráfica y les pregunto por el límite cuando x tiende a 1? ¿Qué responden? ¿Mm? ¿Quién responde esa pregunta? Si les pregunto por el límite cuando x tiende a 1 y esa es la gráfica. Esta es la gráfica de f de x igual a 1 sobre x menos 1. ¿Ustedes qué opinan? Por acá alguien está escribiendo en el chat. ¿Que nunca va a tocar la gráfica en x igual a 1? ¿Quién dijo eso? Gabriela. Miren, Gabriela está diciendo, lo que les quiere decir Gabriela es esto. Creo que esto es lo que quiere decir Gabriela. Gabriela está diciendo que por aquí está bajando lo que llamamos una ¿qué? Por aquí baja lo que llamamos una ¿qué? Eso lo vimos en la clase pasada, muy bien. Por aquí está bajando lo que llamamos una asíntota. Entonces, cómo hacemos para explicar cómo hacemos para explicar este límite? El límite es 1. ¿Quién dijo? ¿Natalia Salamanca, el límite es 1? Mira, Natalia, estamos calculando el límite cuando la función, cuando el x tiende a 1, pero es que en 1 hay una asíntota. Entonces, ¿qué hacemos? Nos toca ¿qué? Nos toca calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Sí o no? Y nos toca calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Por la derecha, ¿cuánto da? A ver, ¿quién me dice gráficamente qué logra apreciar ahí? Cuando tiende por la derecha, ¿cómo lo escribe uno? No, pero ahora todo el mundo escribiendo. Muy bien, por la derecha tiende infinito, ¿qué? Positivo. Muy bien, Gabriela. Y por la derecha, infinito negativo. Muy bien. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se dieron cuenta de eso o no? ¿Alguna duda? Camila. No, profe, todo claro. ¿Sí? Si Camila tiene dudas es porque algo no quedó claro. Entonces, miren esto. A medida que yo me acerco a uno por la derecha, miren, las imágenes se disparan, miren, chum, se disparan. O sea que uno dice tiende a infinito. Y cuando uno toma imágenes por la izquierda, las imágenes se disparan, pero por decirlo así, hacia el lado negativo. Entonces es menos infinito. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el límite existe, muchachos? ¿O que el límite no existe?
No, me siento ahí como solo. Que no existe. Esto quiere decir que el límite no existe. Es más, el infinito no es nada. O sea, tenía que haber dado el mismo, tenía que haber dado un número y por los dos lados para decir que el límite y el mismo, para decir que el límite existe. Ya con el hecho de que se vaya infinito, ya decimos que el límite no existe. Entonces, préstenle mucha atención, muchachos. Siempre que les da un número sobre cero, es porque el límite se va a ir por un lado infinito y por el otro lado más infinito, o por un lado menos infinito y por el otro lado más infinito, o por los dos lados a infinito, o por los dos lados a menos infinito, ¿sí? Tengan en cuenta eso. No quiere decir que si uno es infinito, entonces el otro es menos infinito. No, hay que calcularlo. Es posible que los dos den infinito, o que los dos den menos infinito, o que este dé infinito y este menos infinito, ¿sí? Pero bueno, ustedes dirán, pero profe, usted lo calculó gráficamente, ¿cómo lo hace uno analíticamente? Entonces, miren, analíticamente, siempre que da un número sobre cero, uno hace esto. Uno se imagina una recta numérica y pues localiza el punto, o sea, en este caso el 1, lo localiza en la recta numérica, donde está calculando el límite. Entonces uno lo que hace es esto, toma un valor muy cercano a 1 por la derecha, muy cercano. ¿Cuál podría ser? 2, no, más cercano lo quiero. Entonces uno podría decir, pues tomemos el 1.1, ¿no? ¿Sí? Esto por la derecha. Y por la izquierda también tomo un valor muy cercano a 1 por la izquierda. ¿Cuál podría ser? Alguien diría, no, pues el 0, no, quiero uno más cercano, 0.9. Entonces miren lo que hace, lo que hacemos. Cuando uno va a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, pues reemplazamos el 1.1 en esta expresión. Pero ojo ahí, no vaya a ponerme así, 1 sobre 1.1 menos 1. No, no haga eso, porque ya usted sabe que se va a ir aquí a más infinito o a menos infinito. Lo que quiero saber es a qué infinito se va. Entonces hágalo aparte en una calculadora, mire. Lo hace aquí para saber a qué tipo de infinito se está yendo. Es para saber el tipo del infinito. Entonces sería 1 sobre 1.1 menos 1. ¿Igual a qué? A 10. Ah, da positivo. O sea que se está yendo al infinito positivo. ¿Sí les quedó claro lo que acabé de hacer? Ojo, muchachos, no es que vayan a escribir aquí al frente 1, pero digamos este que es menos infinito, entonces 0,9. 1 menos 0,9 menos 1 y venga y me ponga el número que le da acá. No. Ya usted sabe que cuando le dé un número sobre cero es porque se va a ir algún tipo de infinito por cada uno de los lados. Lo que estoy sacando acá es el signo de ese infinito. ¿Sí? Ahora vámonos acá, para este. Entonces aquí en vez de 1.1 reemplazamos el qué. El 0. ¿Qué? El 0.9 para saber a qué infinito se está yendo. ¿A dónde? Da menos 10. Ah, entonces por este lado se va menos infinito. ¿Sí les quedó claro, muchachos, la manera analítica? Muchachos, ¿alguna duda hasta el momento? Hablen ya o callen para siempre. Bueno, vamos a hacer aquí algunos ejercicios. Entonces voy a ponerles unos 3 ejercicios y continúo con límites al infinito. Cojamos de aquí algunos ejercicios. A ver, el primero, vamos a regalar puntos. Llegó la sesión de los puntos. El primero que haga el 18 bien hecho. Ese punto, muchachos. El primero que lo
¿Aló? ¿Alguien habló? ¿Alguien dijo algo? Fui por un quinto. ¿Hay alguien ahí? Si estás ahí, por favor, comunícate con nosotros. Profe, ya se envió al grupo. ¿Ah, sí? Pero miramos. Uy, Gabriela está volando. Gabriela, uy, que esto de... No, Dios mío. ¿Qué son todos esos jeroglíficos? Gabriela dice que da 4. Pero hay algo que no me gusta de la escritura de Gabriela. Que cuando calcula el límite le pone la palabra límite. Si lo calculó, ¿para qué le pone límite? Es como yo decir, raíz de 4 es 2 y dejarle la raíz a 2. Esta escritura me gusta más. Quedó perfecta la escritura de Camila. El punto se lo gana Camila. Ay, profe, no sea así. Sí, porque, bueno, mira, te voy a explicar por qué, Gabriela. Es por esto, Gabriela. Tú vas a calcular el límite. No, sí, profe, Si lo vas a calcular, ¿para qué yo le lo pones otra entiendo. vez? O sea, si vas a calcular el límite de cada uno, ¿para qué le vuelves a poner 1? Es como yo decir esto. La raíz cuadrada de 4 es 2, pero seguirle dejando la raíz. Pues si calculo la raíz, ¿para qué le deja la raíz? Es que, ¿Sí o no? profe, por haberlo escrito rápido, al principio no le había puesto el límite y había puesto el límite, mejor dicho, me confundí al escribirlo y puse donde no debía hacer. Entonces queda así, mira. Se calcula el límite del numerador y el límite del denominador. El límite del numerador, el límite de h al cuadrado es 0 al cuadrado. El límite de 2 por h es apartar el menos 2 y calcular el límite cuando h tiende a 0, que es 0. Y el límite de la constante menos 4 es menos 4. Ahora el límite del denominador nos va a dar 0 a la que, a la 3 menos 1. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Este nos da que 0, 2 por 0 da 0 y esto 0 al cubo nos da 0. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos va a quedar menos 4 sobre menos 1. ¿Y cuánto es menos 4 sobre menos 1? 4. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿A quién le damos el punto? Profe, no peleemos, el punto para ambas. Sí, profe. Medio punto para ambas. Uy, profe. ¿Dónde está? ¿Camila qué? ¿Es Camila Peña? Sí, profe, ahí está. 4. Bueno, Gabriela ha participado bastante. Démosle entonces un punto por la participación. ¿Gabriela qué? Guevara. Guevara. Ya. Uy, no, pero ya tiene muchos puntos. Listo. Punto para las dos. Pero más porque ha participado en toda la clase. Bien, entonces ¿esta qué? Noten que nos dio un número. O sea que esta era de las que llamé el caso qué. Esta es del caso qué. Del caso 1, ¿ya? Bien. Listo, vamos para otra. Ta, 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 ta. ¿Cuál ponemos? No, pero eso está muy fácil. Profe, Uy, una esta me pregunta parece. mientras vas cogiendo. Dime. Una pregunta mientras vas cogiendo ahí el ejercicio. Mientras voy, ¿qué? ¿Cogiendo? Escogiendo. Ah. Sí, pues. Digamos, si yo lo hago y lo envío, ¿me da el punto? Ya no, porque ya tengo 4. Mejor se lo dejamos a otra persona. Pues para no perder el tiempo enviando el ejercicio. No tenemos límites de puntos. ¿Quién dijo Ah, eso? pues su merced. No tenemos límite de puntos. Ah, profe. Bueno, hagan esto entonces.
Camila ya está diciendo que lo va a hacer, muchachos. Entonces tienen que hacerlo rápido antes de que lo haga Camila, porque ya Camila está diciendo, no, pues si yo lo hago, ¿qué? O sea, como diciendo, como retándolos. Uy, profe, no haga eso que yo no dije eso. Ay, yo es que yo iba a poner aquí el caso. No, no voy a decir el caso. La madre. Esperen que se desapareció. ¿Se lo alcanzaron a notar? No. Es que a veces este programa donde escribo me... Sí, dictar clases virtuales no es fácil, muchachos. Este. Bueno, ¿quién lo envió primero? Andrés Roberto lo hizo y le dio 0/0. Muy bien, Andrés. O sea, es una indeterminación, pero hay que encontrar. Hay que factorizar y todo eso, profe. Claro. Y acá sigue. Ay, madre, el error que no quería. Gabriela ¿Me quedó otra mal? vez, Gabriela otra vez con un error de escritura. Lo Profe, primero, por favor, me das una clase para escribir cómo se hace todo eso, porque es que el problema es que me queda bien, pero entonces escribiéndolo me queda mal. Gabriela, ¿te acuerdas que yo dije que mientras se simplificaba y mientras se factorizaba la palabra límite lo tiene que a uno acompañar? Porque uno lo que está haciendo es cambiándole la forma. Y ahora te gano, Santiago, porque Santiago sí lo hizo escribiéndolo bien. Andrés Roberto, no es que esté mal. Lo que pasa es que acuérdate que cuando da 0/0, estamos en el caso 1. ¿Sí? En el caso 2, cuando da 0/0 hay que seguir. O sea, no se deja solo 0/0 porque acuérdate que 0/0 es una indeterminación. Ah, ok, Sí, es algo que entendí no se más. sabe qué es en matemáticas, es indeterminado.
Entonces hay que mirar, tratar de cambiarle la forma con álgebra. Ok, profe. No, no, Gabriela. A Gabriela otra vez le quedó mal escrito porque tenía que poner el límite también al otro de lado, al x sobre 5 y x más 1, como lo hizo Santiago. Bueno, entonces, este es un límite del caso ¿qué? Del caso 2. Entonces, ¿cómo se hace? Uno inicialmente aplica las propiedades para calcularlo. Entonces se da cuenta que el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado, pues da 4 al cuadrado, o sea, 16. El límite cuando x tiende a 4 de 9x es 36, ¿sí o no? Y el otro, pues le da 1,20, ¿sí o no? Sobre, y en el denominador es el mismo cuento, entonces va a quedar 16 menos 12 menos 4. Y cuando uno calcula eso, pues le da lo que le dio a Roberto, que es 0 sobre 0. Pero ahí no ha terminado la cosa. Cuando pasa eso, pues hay que hacer lo que dijo Camila. Hay que factorizar. Entonces, hay que hallar el otro, entonces aquí hay que factorizar el numerador, y ustedes ya son unos duros factorizando el numerador. Aquí es donde, por eso fue que hice el repasito de factorización, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Lo hice pensando en todo esto. Entonces, x al cuadrado menos 9x más 20. ¿Cómo se factoriza esto? 2 que multiplicados me den x al cuadrado, x por x, y que me dé 20, 5 por 4. ¿A quién le ponemos el signo negativo? Pues a los dos, para que me dé menos 9, ¿sí o no? O si no, ni a palo me va a dar el del medio. Multiplicamos en cruz. Miren, multiplicamos acá en cruz. ¿Y qué nos queda? Menos 4x, nos queda menos 4x, menos 5x, y esto es igual a menos 9x. Entonces me dio el del medio. Como me dio el del medio, los factores los tomamos de manera horizontal, entonces esto va a ser x menos 5 por x menos 4. Y noten, importante, Gabriela, como acá está la palabra límite cuando x tiende a 4, yo le estoy cambiando la forma a esto, a este límite, sigue estando límite cuando x tiende a 4. No estamos calculándolo, lo estamos reescribiendo, o sea, escribiendo el límite de otra manera. Sobre, y ahora factorizamos de la misma forma el denominador. Entonces, ¿el denominador qué es? Es x al cuadrado menos 3x menos 4. ¿Cómo factorizamos este? Esto es x por x, y acá sería ¿qué? Puedo poner aquí 4 por... Esto es como un 4 por 1, ¿cierto? Y el menos se lo pongo a este. Multiplicamos en cruz. Patatín, patatán. Y acá entonces nos queda que esto es x menos 4x, entonces aquí me da menos 3x. Entonces noten que el que está aquí, este señor, pues es el que tengo aquí en el medio. Los factores se toman de manera horizontal y entonces esto nos da x menos 4 por x más 1. Que lo puede hacer de otra forma, así como le enseñó a factorizar Hellman o como le enseñó a factorizar Víctor. Bueno, realmente Víctor factoriza igual que yo. Entonces este menos 4 con este menos 4 se simplifica, ya pasé el paso de la simplificación, y aquí fue donde a Gabriela nuevamente le faltó, no estás calculando todavía el límite, tienes que poner todavía el límite cuando x tiende a 4 de lo que quedó, porque al simplificarlo te quedó esta función. Esta función lo que va a hacer es que va a rellenar el huequito que tenía la de arriba, ¿sí? No es la misma gráfica, sino que esta rellena el huequito. Y ya cuando yo calcule el límite en esta, me queda 4 menos 5 sobre 4 más 1. ¿Y cuánto nos da esto? Menos 1 sobre ¿qué? Sobre 5. ¿Sí les quedó así? ¿A quién le dio así? Pues profe, a mí me quedó así. Ay, pues madre.
Ay, no, Santiago perdió el punto, factorizó mal. Profe, pero a lo último ya se lo mandé. Ah, pero después lo hizo. Profe, yo lo volví a mandar corregido. Gabriela después lo mandó. ¿Acá dónde está? Ay, Gabriela le ganó a Santiago. Ay, ¿qué hacemos? Bueno, lo que pasa es que a Santiago no se le puede perdonar la factorización. Bueno, se ganó el punto Gabriela Guevara. Ay, hijo madre, le borré todos los puntos. Listo, Gabriela. Se lo ganó. Bueno, a ver, háganse otro. ¿Cuál les coloco? ¿Qué otro les pongo? No, esto está muy fácil, esto está muy fácil. No, me tocó inventármelo a mí. Me tocó inventármelo porque eso está muy fácil. Háganse esto. Límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre sobre 1, no, sobre la raíz de x menos 1, este. Tres minutos para hacerlo porque en 2 tengo que hacerlo y me toca hacer y toca poner otro. O sea, nos toca poner 2. Bueno, intenta hacer ese y también hagan este. Voy a poner los 2 que necesitamos que hagan. Háganse este y si no pueden con ese, pues háganse este. El 26. Esto es para finalizar. Estos dos. Y ya terminamos con esto. Bueno, Natalia entró en la competencia, ya no son los mismos. Ay, Natalia le quedó mal. A Natalia le quedó mal porque tenía que hacer primero un paso. Hay un paso inicial que te saltaste. Empezaste de una a factorizar cuando tenías que ver uno primero. Lo mismo le Pero, pasó a o sea, yo Gabriela. inferí que pues 2 menos 2 daba 0 y que no lo podía resolver. O sea, me quedaba 0 sobre 0. Pero tenía que Ay, sí. escribirlo. Profe, es que de verdad yo siempre los hago, o sea, siempre los tengo en mi Sí, 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 cuaderno, pero es sí. que todos son muy rápidos y siempre lo mandan de primera. Sí, tienes razón. Pero no es que aquí es un más. Ya disculpen. Ahora sí. Era t cuadrado más 4 sobre t menos 2. Ya que pena. Pero sí te quedó bien, Natalia. A ver, tiene el punto Natalia. ¿Dónde está Natalia? Natalia fue la primera que lo hizo, ¿no?
Pero era con más, qué pena, para que se vuelva más interesante. ¿Dónde está Natalia? ¿Natalia qué? Salamanca. ¿Cuál es el apellido? Salamanca. Ah, Salamanca, Salamanca. Natalia Salamanca. Listo, Natalia, 3. Pero no, el que quería era con más, qué pena. Y Gabriela Guevara también lo hizo bien. Y Santiago también lo hizo bien, pero bueno, les ganó Natalia. Acuérdense, cualquiera de los dos. A las 56 me toca empezar a resolverlos. ¿Tienen clases ahorita, después de a las 12? Yo sí, profe. Bueno, entonces mejor resolvámoslos ya. Entonces, miren, voy a resolver el primero. El primero que ocurre, cuando uno aplica las propiedades, ¿cuánto le da? 1 menos 1, ¿cierto? Miren, aquí lo estoy calculando, acá no va la palabra límite, Gabriela. Sobre raíz cuadrada de 1 menos 1. Aquí los estoy calculando. Entonces esto me da 0. ¿Alguien envió algo? Juanita. Muy bien, Juanita. ¿Juanita qué? ¿Cuál es tu apellido, Juanita? Pastrana. Pastrana. Juanita Pastrana. Uy, primer punto que se gana Juanita. Muy bien. Entonces miren lo que hizo Juanita. Esto le dio 0 sobre 0, miren. Y entonces Juanita hizo esto. Colocó límite, miren, bien escrito todo. Va a cambiarle la forma a esto. Y ella se acordó de lo que yo dije de racionalizar. Entonces acá está raíz de x menos 1. Y entonces multiplicó, Juanita multiplicó acá por raíz de x más 1. Y multiplicó acá también por raíz de x más 1. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda otra vez límite cuando x tiende a 1. Y el numerador, ¿cómo nos queda? X menos 1, ¿por qué? Por raíz de x más 1. ¿Y qué nos da en el denominador? Que es a menos b por a más b. Pues va a quedar a cuadrado. A cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, que nos va a quedar el al cuadrado, raíz de x al cuadrado es x. ¿Sí? Menos al cuadrado, menos 1 al cuadrado de 1. Ahora se les dio por vender acá y no madre. Entonces con este se simplifica. Y al calcular nuevamente el límite acá me queda que 1 más 1. Y 1 más 1 es 2. ¿Vale? Muy bien. ¿Y este qué problema tiene este? A ver. ¿Qué pasa cuando uno lo calcula? Nos da que 4 más 4, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre 0. ¿Y qué pasa cuando uno le da un número sobre 0? ¿8 sobre 0? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Será que se me fue la conexión? ¿Es infinito? Dime. Es infinito. ¿Es infinito? ¿O menos infinito? Profe, también debía ser cuando te tiende a 4 o como lo decía el libro, cuando te tiende a 2. No, a 2. Para que arriba me dé un número y abajo me dé 0. ¿Qué pasa cuando arriba da un número y abajo da 0? Pues que el límite hay que hacerlo por derecha y por izquierda, y ya sabemos que en alguno de los lados se va a ir a qué, a infinito o a más infinito, pero hay que determinar a qué tipo de infinito se va. Entonces, siempre que ustedes les den un número sobre 0, digan, espera un momento, hagámoslo por derecha, ¿sí? Y hagámoslo por izquierda.
Eso es lo que quiero que aprendan. Entonces, ¿qué hacen? Tomen un valor. Miren, imagínense la recta numérica. Imagínense aquí la recta numérica. Y que está poniendo aquí el 2. Tome un valor muy cercano a 2 por este lado, que sería su derecha. Y tome un valor muy cercano a 2 por la izquierda. Por acá le sirve el 2.1. Entonces, ¿qué pasa cuando uno reemplaza acá? Miren, en la calculadora? Miren, 2.1 elevado al cuadrado más 4. Ojo, esto lo hacen aparte, no lo vayan a poner ahí, por favor. 2.1 menos 2. ¿Cuánto da? Un número positivo. Es decir, que por este lado se va a ¿qué? A más infinito. Y ahora coloquen límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces van a tener aquí t cuadrado más ¿qué? Más 4 sobre t menos 2 y reemplazan. Entonces ya no reemplazo el 2.1, sino que podemos reemplazar el ¿qué? Por la izquierda, ¿cuál podría ser? El 1.9, ¿sí o no? El 1.9. Entonces reemplacemos acá. Hay que tener acá. Entonces cambio el 2.1 por el 1.9. Acá miren, 1.9 al cuadrado sobre 1.9 otra vez al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Positivo. O sea que por este lado también da ¿qué? Más infinito. Y si quiere lo puede, señor de la mazamorra, Dios mío. Entonces puede verificarlo con una gráfica y igual a x que al cuadrado más 4. Miren, sobre x menos 2. Yo pensé que el señor de la mazamorra ya se había ido. X al cuadrado más 4 sobre x menos 2, ¿cierto? Me falta un paréntesis acá. No, la embarré, ¿no? ¿Sí vieron que la embarré? Hay uno que es el de abajo de aquí. El de la izquierda, este da menos infinito. ¿Sí? Algo escribí mal en la calculadora. Porque le puse aquí también un cuadrado. ¿Por qué no me dijeron de esto, muchachos? Ya, este era negativo, ya. Este era menos infinito. Y miren que ahí se logra apreciar. Porque por aquí baja una asíntota. ¿Sí? ¿Sí ven la asíntota ahí? Miren, por un lado se va a más infinito y por el otro lado a menos infinito. ¿Listo, muchachos? ¿Sí les quedó más o menos claro esto de los límites? Muchachos. ¿Sí están ahí? Entonces, miren, yo ya les ayudé con estos ejercicios, ¿no? Háganse solo estos. Ese también va para la carpeta. Yo ya les ayudé con varios, para que no les quede mucha tarea. Igual esto lo hacen ahí en un momentico. Miren, yo ya hice este, ya lo hicimos. ¿Qué otro hicimos? Y este ya lo hicimos. ¿Ya? De resto intenten hacer los demás. ¿Listo, muchachos? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Listo, profe? ¿Vale?
Listo, juiciosos. Ya les subo, ya actualizo la semana de hoy, ¿sí? Voy a subir todas las clases ahorita la semana de hoy y les voy a subir la encuesta con la autoevaluación. Acuérdense que la encuesta hay que contestarla lo más sincera posible. ¿Listo? Chao, muchachos. No les quito más tiempo. Hasta Chao, luego. profe, que esté muy bien. Gracias. Vale, chao, juiciosos.